La Hora del Marketing, un podcast de Santillana. En el episodio de hoy, 5 claves para crear nuestro propio plan de marketing. Bienvenidos a nuestro podcast La Hora del Marketing. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Ricardo Arderius, actual director de Marketing Internacional en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Lleva trabajando más de 6 años en el sector educativo, centrado en la educación superior con el objetivo de atraer, convertir y fidelizar a los potenciales alumnos de la universidad. Ricardo, bienvenido. Hola, muy buenos días. Imagino que todo colegio, al igual que nuestra universidad, tiene una serie de objetivos de negocio. Estos objetivos podrían estar orientados a obtener una mejora del posicionamiento del colegio o incrementar el volumen de alumnos en las clases. Al final estoy seguro que cada colegio tiene una serie de necesidades que podemos agrupar en unos objetivos concretos. El plan de marketing es una muy buena herramienta para ayudaros a orquestar todas las acciones que desarrollaréis en un plazo de tiempo determinado para cumplir esos objetivos que os habéis marcado. Es totalmente cierto que no es necesario un plan de marketing para hacer crecer un colegio, pero con un plan de marketing bien definido y con un plan de marketing bien estructurado os va a permitir analizar, pensar, ejecutar y medir cada una de las acciones, consiguiendo así una mayor competitividad y optimizando el uso de los recursos disponibles. Todo plan de marketing tiene una estructura concreta. Se suele empezar con un análisis interno y externo, se continúa con una definición de objetivos, luego se plantea la estrategia a desarrollar y por último se definen las tácticas que se van a implementar para lograr esos objetivos marcados. ¿Cómo puede ser un plan de marketing para un colegio? Bueno, pues el primer paso, como yo lo construiría, sería en esa fase de análisis. A nivel interno hay que dar respuesta a una serie de preguntas. Unas preguntas que podrían ser del tipo: ¿cuál es el prestigio de nuestro colegio? ¿Cuáles son nuestros valores diferenciales? ¿Cuál es nuestro perfil del alumno? ¿Cómo son los padres de nuestros alumnos? ¿Cuál es nuestra metodología académica? Una vez que habéis conseguido plasmar toda esa información relacionada con lo que afecta directamente a vuestra universidad, es el momento de realizar el análisis externo. Algunas de las preguntas pues podrían ser: ¿cuáles son nuestros competidores? ¿Cuál es la situación del país y cómo influye al colegio? Si puede existir en el futuro una nueva ley de educación que nos pueda afectar de alguna forma. Y una vez que tengamos estas preguntas resueltas, es cuando hay que trabajar en un DAFO. Es decir, enunciar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de nuestro colegio. Trabajemos en cómo podría quedar un DAFO de un colegio cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles podrían ser nuestras debilidades? Pues, por ejemplo, la ubicación céntrica de nuestro colegio, que va a hacer imposible una ampliación de las instalaciones. O docentes que están poco preparados para las necesidades formativas que tiene actualmente el país. O cualquier otro punto que consideréis que es un hándicap respecto a vuestro colegio. ¿Cuáles podrían ser unas amenazas de un colegio cualquiera? Bueno, pues la aparición de un nuevo colegio en la zona, como un nuevo competidor, la inestabilidad política que hace dudar sobre la vigencia de las actuales leyes educativas y esta clase de puntos, que se pueden dar. ¿Cuáles podrían ser las fortalezas? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos una didáctica de enseñanza diferente respecto al resto de colegios de la zona. O en bilingüismo la tenemos como una propuesta de valor para los alumnos. El sistema de comedor que tenemos establecido. Todas estas son algunas de las fortalezas que puede tener cualquier colegio. Y por último, al final, ¿cuáles son estas oportunidades? Pues se nos ocurre, rápidamente. El auge de las nuevas tecnologías y el uso generalizado de Internet. O una implicación grande por parte de las familias en el desarrollo y la participación de las actividades que desarrolla el colegio. Pues esto podrían ser algunas de las oportunidades que nos darían pie en un futuro a hacer algún tipo de acciones hacia esta dirección. Entonces, una vez que hemos trabajado en esa fase de análisis, es necesario definir unos objetivos. Esos objetivos se recomienda que se fijen con la metodología SMART. Esto quiere decir que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Estos objetivos deben llevar unos KPIs específicos. Por ejemplo, algunos objetivos que podemos destacar. Pues el colegio tiene un objetivo que es querer incrementar el volumen de alumnos en las aulas. Otro objetivo, queremos incrementar el precio de la matrícula para mejorar la facturación. Estos son objetivos que no serían válidos. Estos objetivos así planteados
no estarían bien definidos, ya que hay que incluir unos KPIs, unos indicadores clave, para hacerlos SMART, como decíamos antes. Es decir, deberíamos completarlos de la siguiente manera. De recordar que hablamos de incrementar el volumen de alumnos y incrementar el precio de la matriculación, ¿no? Pues deberían ser algo así como: queremos incrementar el volumen de alumnos en las aulas en un más 10% para el año 2021 respecto al año pasado. O en el precio sería: queremos incrementar el precio de la matrícula en 1 millón de pesos al año por alumno en este 2021, ¿no? Entonces, de esta manera sí quedarían definidos y medibles, ¿verdad? Entonces, ahora que ya han quedado definidos, ¿cómo los vamos a lograr? Bueno, pues los vamos a lograr a través de la definición de una estrategia. Ese es el siguiente paso en nuestro plan de marketing. La estrategia consiste en adecuar nuestros factores internos a los factores externos con el fin de obtener la mejor posición competitiva. La definición y selección de las estrategias es el ejercicio más útil que nos va a ayudar en la planificación. Y esta es la parte más compleja probablemente, ¿no? Habrá que decidir si queremos desarrollar una estrategia de posicionamiento, si queremos desarrollar una estrategia de diferenciación respecto a la competencia, si las estrategias queremos hacer una diversificación o cualquier otro encaje para lograr nuestros objetivos, ¿no? Al final, para un primer plan, lo más accionable es tratar siempre de replicar parte de las estrategias que desarrollan los líderes, ¿no? Si hay un colegio que conocemos que hace las estrategias perfectamente, oye, hay que replicar parte de las acciones que hacen, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Para poder llevar a cabo esa estrategia es necesario desarrollar una serie de tácticas. Desde el punto de vista de los colegios, yo lo desarrollaría sobre 3 verticales destacadas del Customer Journey, ¿no? Desde el primer punto sería la captación de alumnos. ¿Qué acciones o qué tácticas debo desarrollar para lograr hacer que me conozcan y que me consideren como un colegio seleccionable, ¿no? Para que sus hijos estudien en mi colegio, ¿no? Esta es una fase para darnos a conocer. Entonces, probablemente tengamos que seleccionar cuáles son los canales más relevantes o los canales más relevantes en los que se encuentra nuestro perfil de estudiante, ¿no? El siguiente punto de vista sería desde la conversión. Vale, ya nos conocen, ¿no? Y entonces, ¿ahora cómo puedo hacer que se decidan por mi colegio? Este proceso de enrollment es clave, ¿no? Quién la atiende, cuándo vienen a la visita al colegio, qué información se les brinda, cómo se les brinda esa información, cómo defendemos el precio que estamos sugiriendo para la matriculación de ese alumno, ¿no? Y luego, por último, en ese tercer foco es en el de la fidelización. ¿Sabemos que nuestros alumnos y sus padres están contentos con la formación que reciben? Debemos hacer un estudio para ver realmente si el nivel de fidelización es alto, ¿no? La fidelización es clave para la recomendación, entre otros muchos puntos. Esto hace que desarrollar acciones para la generación de prescriptores y fidelización del alumno en los siguientes cursos sea una de las posibles claves del crecimiento. Entonces, una vez que tenemos estos puntos claros y con el fin de ir cerrando el podcast, es el momento de resolver la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las 5 claves que debería tener vuestro plan de marketing? 1. El formato no es lo importante. Cualquier formato es válido. Una presentación en PowerPoint, un documento Word o incluso una tabla de Excel es perfectamente válida para desarrollar tu plan de marketing. Es un documento interno que no tiene que ser visible al exterior, pero sí que te tiene que servir de guía, ¿vale? Únicamente, sea donde sea o como sea, lo importante es ver ese análisis externo, esos objetivos medibles, esa dirección estratégica y esas tácticas que se deben mostrar dentro de un plan de marketing. Pues, ¿por qué el formato realmente no importa? Bueno, porque lo que importa realmente es que sea útil. Esta es la clave número 2. Un plan debe servirte para analizar todo lo que rodea tu negocio, conseguir los objetivos que se hayan definido. Un plan de marketing debe ayudarte para hacer crecer tu colegio. Y por supuesto, un plan se hace con el objetivo de ejecutarlo. Esa es la clave número 3. Este plan tiene que ser ejecutable. Está claro que cuando has desarrollado una serie de acciones para elevar tu colegio al siguiente nivel, no tenemos una varita mágica que convierta todas las tácticas a ejecutar en un éxito. Eso es imposible. Pero a medida que se vayan desarrollando esos planes de manera anual, pues podrás ir corrigiendo las acciones. Es importante que esas acciones sean realistas y acordes a tu presupuesto y realidad. No puedes poner en las tácticas, ¿no? Oye, pues quiero poner la imagen del colegio
en todos los billboards o en todas las vallas publicitarias de la ciudad, ¿no? Pues porque probablemente por presupuesto y por ejecución será prácticamente imposible. Las acciones planteadas deben ser ejecutables y realistas. La clave número 4 pues serían que esas acciones ejecutables que decíamos antes deben ser también medibles. Esto te va a permitir conocer el impacto que tiene cada una de las acciones o tácticas que desarrollas. Un plan de marketing es también un ejercicio de eficacia. Por lo tanto, si te has planteado 5 acciones o 5 tácticas alrededor de la captación y eres capaz de medir el rendimiento que te genera cada una de ellas, podrás decir cuáles son efectivas y cuáles no son efectivas. Y luego el último punto es que el plan de marketing debe ser vuestro. Es decir, no vale coger el ejemplo de Coca-Cola o de cualquier otra empresa, institución o colegio que habéis podido conseguir descargando de internet y cambiarle el nombre. No. Cada colegio tiene unos valores diferenciales que hace que las acciones que se desarrollen o se propongan tienen esa personalización que hace que funcionen. Lo que funciona a un colegio no tiene por qué funcionar al otro colegio. Lo que funciona a una institución del sector de gran consumo no tiene por qué funcionar obviamente en un colegio. ¿De acuerdo? Y ahora sí, pues, cerrando el podcast, os invito a conocer, a poner en práctica, ¿no?, estos tips que os he compartido para lograr hacer de vuestro plan de marketing un documento, repito, útil, ejecutable, medible y, como comentaba antes, vuestro. Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado en este valioso espacio, donde vimos 5 claves para diseñar nuestro propio plan de marketing. Muchas gracias y un placer poder estar con vosotros. La Hora del Marketing, un podcast de Santillana.